Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 12 de octubre de 2025. Son las 8:22, 7:22 en las Islas Canarias y antes de comenzar a repasar las principales noticias os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos ¿por qué la izquierda española se niega a felicitar a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio en nuestro espacio de tertulia. Iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad de esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Un año más el Paseo de la Castellana de Madrid va a ser testigo en unas horas del emblemático desfile militar del 12 de octubre, que tiene lugar con motivo de la Fiesta Nacional de España y del Día de la Hispanidad. A ello, además, se va a sumar la posterior recepción en el Palacio Real por los reyes Felipe y Leticia y por la princesa Leonor y la infanta Sofía, que va a volver a España desde Lisboa, donde cabe recordar que ha comenzado sus estudios universitarios. Son los dos actos más importantes de todas las celebraciones alrededor del día de hoy y suponen una ocasión perfecta para ver a la familia real de cerca, para que todos los madrileños y todos los españoles que se acerquen hoy a Madrid puedan ver este acto y este desfile. Aunque los grandes protagonistas, eso sí, serán como siempre los militares que a pie, en tanques o surcando los cielos van a recorrer la capital. En el desfile van a participar casi 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones. A ellos, además, se van a sumar casi 200 vehículos, 45 aviones vamos a ver volar por el cielo de Madrid y 29 helicópteros. Vamos a irnos hasta hora de la mañana, 8:24 prácticamente van a ser, hasta el centro de Madrid con nuestro compañero y responsable de las informaciones de Interior y Defensa de esta Casa de Libertad Digital, Javier Arias Borque. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, domingo 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, y como todos los años el acto central de la celebración va a ser la tradicional parada militar que se celebra en las calles del centro de Madrid. Será a partir aproximadamente de las 11 de la mañana. Varias claves a tener en cuenta en el día de hoy. Si empezamos por el tema político, se han convertido en tradición los silbidos y los abucheos al presidente del gobierno. Si otros años ya se han producido solo por el descontento general por sus políticas, son esperables también este año en un clima mucho más complicado. Pedro Sánchez está arrinconado por los casos de corrupción de sus exnúmeros 2 en el PSOE y por la imputación judicial de su mujer y su hermano. La cara opuesta de la moneda es la Casa Real, que habitualmente recibe infinitas muestras de afecto durante esta celebración. Una de sus integrantes, la princesa de Asturias, volverá a ser uno de los grandes focos de atención de la jornada. Aparecerá por primera vez con el uniforme de gala del Ejército del Aire y el Espacio. Hay que recordar que desde inicios del pasado mes de septiembre estudia en la Academia General del Aire, donde este año tiene el reto de aprender a volar. Y hablando de pilotos, este año se estrena la formación Mirlo, la unidad acrobática del Ejército del Aire que sustituye a la histórica Patrulla Águila. Realizarán 2 pasadas sobre el cielo de la capital con sus Pilatus PC-21, precisamente la aeronave con la que debe aprender a volar Leonor de Borbón. El desfile reunirá a unos 3.900 efectivos, principalmente de las Fuerzas Armadas, aunque también participan miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los servicios de emergencia. En el apartado aéreo participarán 74 aeronaves, 45 aviones y 29 helicópteros. El componente terrestre contará con 162 vehículos, 229 caballos, 39 motocicletas y 6 perros de unidades caninas. Gracias, Javier. Estaremos muy pendientes de todo lo que suceda a lo largo de la mañana. Por cierto, el líder de Vox, Santiago Abascal, sorprendió ayer con el anuncio de que no va a estar en la tribuna con el resto de autoridades. Sí va a asistir, ha dicho, pero lo hará desde la calle para honrar los símbolos y apoyar a las Fuerzas Armadas. Tampoco va a estar en el besamanos posterior. Según ha anunciado el partido, la formación de Abascal dice que ha tomado esta decisión por considerar que estos actos son utilizados por Sánchez para blanquear
un gobierno corrupto y peligroso, y dice que solo compartirá espacios con Sánchez donde pueda denunciar su corrupción y su traición. No es la única ausencia, tampoco van a estar los partidos nacionalistas, Esquerra, Junts, Bildu, PNV, no van a acudir a este acto, y tampoco, por cierto, algunos presidentes autonómicos, Canarias, Baleares, La Rioja, Valencia o Murcia, estos últimos debido a la dana, a la situación meteorológica que se está viviendo allí. Y tampoco las ministras Sira Rego y Mónica García, ministra de Juventud, Infancia y de Sanidad, de Sumar, las dos, no van a estar porque están fuera, están de viaje oficial. Los actos celebrados para festejar el Día de la Hispanidad no terminan solamente después del desfile. A continuación se va a producir el tradicional besamanos. Es una cita que se convierte en el centro de noticias, en el centro de chascarrillos, de anécdotas que luego podemos comentar los periodistas. Y tras saludar a todos los presentes y charlar con ellos durante varias horas, el acto finaliza sobre las 4 de la tarde y con él todos los eventos. Así que, pues nada, Manuel, estaremos muy pendientes de este día, el Día de la Hispanidad. También muy pendientes de la llegada, por cierto, de Pedro Sánchez, porque todos los años he recibido con pitos y abucheos y cabe recordar que hace varios años incluso llegó a saltarse el protocolo haciendo esperar al rey, y otro año incluso sincronizó su llegada con la del monarca para no ser abucheado. Veremos a ver cómo es la llegada de Sánchez hoy al centro de Madrid. Bueno, pues feliz fiesta nacional, feliz Día de la Hispanidad. Somos un gran país, un grandísimo país y una grandísima comunidad. Este día sirve, entre otras muchas cosas, para celebrar la comunidad hispana. Y precisamente en ese sentido España es un grandísimo ejemplo sobre cómo llegó a América y cómo pues llevó la civilización también. Frente a todos estos populistas de extrema izquierda que hablan de la leyenda negra de España en las Américas, es todo lo contrario. Absolutamente todo lo contrario. Y si no, simplemente hay que ver cómo se produjo la conquista de la América hispana por parte de los españoles frente a la América anglosajona por parte de los ingleses y demás colonos. Allí no quedó ni un nativo y nosotros, sin embargo, hicimos todo lo contrario. Los primeros en reconocer derechos fundamentales, el derecho individual de los indígenas, creando universidades, creando ciudades. Un ejemplo que hay que reconocer y que hay que celebrar. Somos una comunidad que tiene estrechos lazos con todos los países hispanos. Nos une la cultura, la lengua, somos países hermanos y eso es digno de celebración. Bueno, y vamos con esa noticia, también una de las de la semana, ¿no? El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz de este año 2025 a María Corina Machado por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. El pasado 20 de junio, María Corina Machado fue galardonada aquí en Libertad Digital en los premios que se otorgaron de esta casa en Madrid con el Premio Libertad 2025, con motivo de los 25 años de esta casa. Trump y Sánchez lo deseaban, el Premio de la Paz, pero finalmente el Comité Noruego del Nobel se lo ha dado a la líder opositora de Venezuela. The Norwegian Nobel Committee has decided to award. El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado. Ella recibe el Premio Nobel de la Paz por su incansable trabajo en la promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición pacífica y justa de la dictadura a la democracia. And peaceful transition from dictatorship to democracy. Una lucha incansable durante muchos años por la libertad de Venezuela, la de María Corina Machado, una mujer inhabilitada, perseguida y símbolo indiscutible de la resistencia democrática frente al chavismo. Todo un ejemplo. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, se ha alzado finalmente con ese Premio Nobel de la Paz 2025. El Comité Noruego la definió como una mujer valiente y comprometida con la defensa por la paz. Machado ha demostrado en los últimos años que las herramientas de la democracia son también las de la paz y esa lucha constante contra la tiranía y en favor de la libertad la han llevado a ganar este merecido galardón que simboliza
simboliza la esperanza de un futuro diferente, tal y como señaló el propio comité. De esta manera ha sido anunciado esta nueva victoria de la libertad. Ms. Machado has been a key. La señora Machado ha sido una figura unificadora, clave en una oposición política que una vez estuvo profundamente dividida. Una posición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo. Como líder del movimiento democrático en Venezuela, Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina. La premiada ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que estuvo profundamente dividida y una oposición que encontró un terreno común, como bien decían desde el comité, en la exigencia de esas elecciones libres. Este merecido galardón se une además al recibido hace unos meses cuando esta casa, Libertad Digital, le otorgó uno de los premios Libertad que repartió durante la gala de su 25 aniversario y como respuesta hizo este emotivo discurso. Gracias a esa lucha, la del pueblo venezolano y la de todos nuestros aliados en el mundo, Venezuela está cada vez más cerca de recuperar su libertad. Atravesamos momentos decisivos. El régimen cada vez tiene más fracturas. Sus mentiras han quedado ya completamente develadas y la presión internacional va surtiendo efecto. Es el momento que todos los amantes de la libertad dentro y fuera de Venezuela hagamos el último gran esfuerzo que nos conduzca a la caída de la tiranía en mi país y hacia una transición a la democracia. De esta forma, María Corina Machado recibe nuevamente un premio en esa lucha incansable en la promoción de los derechos democráticos de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia en el país latinoamericano. Gracias, Ignacio. Las reacciones se han producido en prácticamente todo el mundo, pero en el Gobierno de España, Pedro Sánchez, a esta hora de la mañana, a las 8:33, todavía no ha felicitado a María Corina Machado. El único miembro del Gobierno que ha hablado de ella ha sido Félix Bolaños, eso sí, obligado por los periodistas. En declaraciones desde la sede del Ministerio, Bolaños ha sorprendido esta semana al afirmar que no le correspondía a él valorar el galardón, sobre el que ha habido unánimes elogios, como decimos, en las principales democracias occidentales. No me corresponde a mí, claro, valorar la decisión que ha tomado el Comité del Nobel. Si le digo que España siempre es un país comprometido con los derechos humanos, con la democracia, con la paz, que impere en todo el mundo, y precisamente a la persona que ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz, España trabajó intensamente para que fuera liberada el tiempo que estuvo en prisión. Y por tanto, pues sobre ese tema, poco más que decir. La complicidad entre el gobierno y el círculo cercano al chavismo se vio reafirmada en septiembre del año 2024. Allí el Congreso de los Diputados fue testigo del voto en contra, hay que recordarlo, del Partido Socialista, también del resto de fuerzas de izquierdas, para reconocer, tras el fraude electoral del 28 de julio, a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela, mientras cientos de venezolanos reivindicaban frente al Congreso la victoria del líder opositor. En el Partido Popular, ayer mismo habló la portavoz, Esther Muñoz. Ha aplaudido la entrega del premio y ha criticado a los que guardan silencio, como es el Gobierno de España. Quiero comenzar dando mi más sincera enhorabuena a María Corina Machado por ese merecido y justo Premio Nobel de la Paz que le ha sido concedido. María Corina es una heroína del siglo XXI, es un ejemplo para todas las mujeres y para todos los demócratas que defendemos la democracia liberal, la justicia, las libertades. Creo que es muy merecido porque además demuestra que estamos ganando una batalla a la izquierda muy importante, la batalla de la democracia, de la libertad y de la justicia. Y eso se refleja perfectamente en María Corina Machado. Muchos defendemos la democracia liberal desde parlamentos seguros, en democracias donde no hay ningún peligro por defender nuestras ideas. Ella lo hace en un sitio en el que se está jugando la vida. Y se está jugando la vida por el pueblo venezolano. Y de ahí que sea tan importante que uno de los galardones más prestigiosos del mundo galardonen precisamente esa heroicidad que tiene María Corina Machado. Algunos silencios o algunas réplicas que ha tenido este premio Nobel demuestra perfectamente la importancia de que se lo den a ella, ¿no? Ver a un vicepresidente del Gobierno de España comparar a María Corina Machado con Hitler es deleznable. Hablaba Esther Muñoz precisamente de Pablo Iglesias. Por cierto, Manuel, otro punto en el que se va a centrar mañana la atención para firmar un acuerdo de paz, si estamos hablando de paz, es en Egipto. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a asistir mañana a la ceremonia de firma del acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza.
Es un apunte que queríamos comentar también en el informativo de hoy. España fue uno de los primeros países en reconocer el Estado de Palestina, lo que ha supuesto un conflicto diplomático con Israel. Al acto previsto para el mediodía también asistirán Estados Unidos, representado por Donald Trump, los principales países árabes y algunas naciones europeas. Sánchez ha sido invitado a esta ceremonia por el gobierno de Egipto, que hace de país anfitrión. España no ha participado de manera oficial en las conversaciones para poner fin a un conflicto que ha causado más de 65.000 muertos en la Franja de Gaza, el conflicto de Gaza allí en Israel, y alrededor de 1.200 víctimas israelíes. Bueno, pues mañana finalmente Pedro Sánchez asistirá a esa cumbre internacional para escenificar la firma de ese acuerdo de paz que ha logrado Donald Trump, el presidente estadounidense. Pero Pedro Sánchez no asiste como invitado de Estados Unidos, ni de Israel. No ha sido invitado inicialmente. Ha suplicado su asistencia al país anfitrión. España, Pedro Sánchez, ha sido invitado por Egipto. Por Egipto. Está allí porque ha suplicado, ha pedido, se ha puesto de rodillas para poder asistir a ese acto, poder aparecer en la foto al menos. Él que tanto ha contribuido a la paz en Gaza, ¿verdad? Esta gente, esta gentuza, no ha salvado ni una sola vida de los palestinos. Ni una sola vida. Al revés, ha contribuido con su campaña contra Israel, con su campaña para apoyar a Hamás, ha contribuido activamente para que la guerra continuara, para que la agonía del pueblo palestino se mantuviera en el tiempo. Con sus amigos de la flotilla basurilla, esos activistas que hemos tenido que repatriar desde Israel con nuestro dinero, por culpa del gobierno, que han hecho una escenificación absolutamente surrealista, esperpéntica, una misión humanitaria sin ayuda humanitaria. Han sido detenidos allí y han sido repatriados y nada más llegar denuncian terribles torturas. No, es que nos detuvieron, nos pusieron esposas y nos mantuvieron sentados unas cuantas horas. Nos cachearon. ¡Oh, qué tortura más terrible! Si ya sabíais que ibais a ser detenidos. Vaya paripé lamentable. Boicoteando la vuelta a España. Montando algaradas en las calles. ¿En qué han contribuido esta gente? Estos zurdos, ¿en qué han contribuido a la paz? En nada. Absolutamente en nada. ¿Quién ha impuesto la paz? Donald Trump. Y Donald Trump y Estados Unidos no quieren ver a Pedro Sánchez ni en pintura. Porque Pedro Sánchez, Zapatero y sus secuaces son cómplices de Hamás. Amigos de los terroristas palestinos. Amigos y socios y aliados de la dictadura chavista de Venezuela. Amigos, socios y aliados de China, que ahora mismo es el principal enemigo de Estados Unidos. Ni en pintura nos quieren ver. Y tanto es así que Donald Trump ya habla de que igual habría que expulsar a España de la OTAN. Según los estatutos no puede, pero desde luego si de él dependiera ya estaríamos fuera. Imagínense por un momento que España se queda fuera de la OTAN y encima sin armamento israelí y sin armamento estadounidense. En fin, somos los apestados del mundo rico. España es un gran país, sí, pero está gobernado por la peor calaña posible. Y precisamente vamos a escuchar a Donald Trump cómo decía eso de que España debería de salir de la OTAN. Tuvimos un rezagado, fue España. Hay que llamarles y averiguar por qué se han quedado rezagados. A ellos también les va bien. Lo curioso es que gracias a muchas de las cosas que hemos hecho les va bien. No tienen excusa para no hacerlo, pero no pasa nada. Quizás deberíamos expulsarlos de la OTAN. ¿Por qué es esto? Bueno, pues por la negativa de España de llegar a ese 5% del gasto en defensa que exigía Estados Unidos. En el gobierno de España niegan que haya un malestar, un choque contra los estadounidenses. Ha pronunciado la ministra de Defensa, Margarita Robles, y ha dicho que el compromiso de España con la OTAN es firme. España cumple
y España cumple sus compromisos y España va a cumplir siempre sus compromisos. No hay ninguna preocupación, nosotros somos un aliado fiable. Estados Unidos lo sabe, nuestras relaciones bilaterales en todos los ámbitos y particularmente en el ámbito de las Fuerzas Armadas son muy especiales, tenemos unas magníficas relaciones y vamos a seguir siendo lo que somos, un socio comprometido con los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas en la Alianza Atlántica. Y vamos con más asuntos porque además del desfile y de estas noticias que les estamos comentando de este 12 de octubre, también es noticia el informe que conocimos la semana pasada, sigue siendo noticia, de la Guardia Civil, cuando hizo público su informe sobre las actividades patrimoniales del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Hace ya una semana y 2 días, fue el pasado viernes. En ese informe quedó acreditado que el Partido Socialista pagó dinero en efectivo mediante sobres con el logo, el membrete del partido a Ábalos y a su ex asesor Koldo García, y según la Guardia Civil no se sabe la procedencia exacta de ese dinero porque no hay rastro de él, lo que hace sospechar de la existencia de una caja B en el partido. Ni mucho menos es el único informe que la Benemérita ha realizado. Se espera que se publiquen varios más. Uno es sobre el ministro Ángel Víctor Torres y hay otro que está previsto también sobre la presidenta del Congreso de los Diputados, sobre la tercera autoridad del Estado, que es Francina Armengol, por sus dudosas actuaciones durante la pandemia, mientras ambos, Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, eran presidentes de sus respectivas comunidades en la compra de mascarillas y material sanitario. Pero mientras tanto se siguen conociendo detalles que afectan a José Luis Ábalos y a Koldo y al mismo tiempo al Partido Socialista por una presunta financiación ilegal del partido. La novedad de esta semana, ¿cuál es? Es que hemos conocido los anexos de ese informe. Podemos observar un gran número de mensajes, de audios, facturas que corroboran los movimientos en metálico de Ábalos y Koldo y también de la mujer de Koldo García. En los mensajes Koldo le dice a su mujer, por ejemplo, que mire cuántos folios hay en referencia al dinero, a los billetes. Su mujer le contesta por las chistorras, que como ya comentamos son billetes de 500 euros, y Koldo le contesta con lechugas, mensajes en clave en referencia a los billetes de 100. Pero también hay muchos pagos de Koldo a varias mujeres relacionadas con José Luis Ábalos sin que se sepa de dónde sale ese dinero. Además, el vocabulario intercambiado en esos mensajes entre ellos no es que fuera el más correcto y feminista. Los insultos con los que se refieren a las chicas no son, que digamos, flojos. Además, los investigadores han certificado que el exministro de Transportes se alojó en el parador de Teruel con mujeres en plena pospandemia, José Luis Ábalos, y cuando todavía había ciertas limitaciones de movilidad. Este extremo ha sido negado por el Ejecutivo. La defensa más encendida fue la de la ministra Pilar Alegría, que es la portavoz del Gobierno, cuando no solo ocultó lo que ahora la UCO ha hecho emerger, sino que dijo que esa misma noche ella se hospedó en ese establecimiento, pero que no se percató en ningún momento de ningún tipo de celebración ni que escuchara absolutamente nada. Si realmente se hubiera movido ese autobús de neones llenos de pilinguis, como yo les he escuchado a algunos de ustedes, o de prostitutas, desde Alicante hasta Teruel, habiendo Policía Nacional allí mismo, teniendo que moverse kilómetros y kilómetros esa furgoneta, ¿nadie la vio? Esto es lo que dijo Pilar Alegría. Para el presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón, son mentiras las que dijo la portavoz del Gobierno. Por lo tanto, lo que ha hecho Jorge Azcón esta semana es pedir directamente su dimisión. La portavoz del Gobierno asistió a la comisión de investigación en el Senado y ahora vemos que no dijo la verdad. La portavoz del Gobierno dijo que en Teruel no había pasado nada. Y es más, quiero recordar que le preguntaron sobre si estaría dispuesta a dimitir si se demostraba que en Teruel había habido una fiesta con prostitutas. Creo que la señora Alegría hoy tiene un serio problema con la verdad, un serio problema de credibilidad. Las mentiras permanentes de la portavoz del Gobierno creo que es lo que le llevan a que tuviera que cumplir su palabra. Lo que tendría que hacer es dimitir. Y justo en medio de toda esta polémica, este jueves el Partido Socialista celebró su reunión ejecutiva. Era un momento importante para que el partido pudiera explicar esos pagos en efectivo, ese informe de la Guardia Civil y esos anexos que hemos ido conociendo. Pero desde la formación aseguran que todo es legal y no hay ninguna irregularidad en los pagos en metálico. Montse Mínguez es la portavoz del Partido Socialista, quien compareció ante los medios e incluso aprovechó para incluir en sus declaraciones algún que otro chascarrillo. Pinchan en hueso, porque somos una organización limpia, una organización honesta,
una organización transparente, tan transparente que hasta nuestros sobres son transparentes, porque todos los pagos que salen de las cuentas corrientes del Partido Socialista, porque pagar en efectivo no es ni ilegal, ni irregular, ni excepcional, que existe un criterio de caja, un criterio contable, que lo utilizan las empresas, las organizaciones y las instituciones, también el Senado. Negarlo todo, sea cual sean las circunstancias. Esa es la estrategia del Partido Socialista. Pero resulta curioso que, siendo tan legal y tan transparente, como dicen todos los movimientos de dinero en efectivo que hace el Partido Socialista, escuchen ahora al ministro Óscar López cuando le preguntaron esta semana si en algún momento ha recibido en dinero en efectivo. Es en una entrevista, escuchamos lo que dijo. ¿Usted ha cobrado alguna vez del Partido Socialista metálico? Bueno, yo creo que, vamos a ver, lo más importante es saber que la corrupción es el cáncer de la democracia y lo más importante es actuar frente a la corrupción. Y eso es lo que ha hecho mi partido, es lo que ha hecho mi gobierno. Y le he preguntado, ¿usted ha cobrado en metálico? Pero mire, yo, si alguna vez alguien ha pasado un gasto en alguna organización y se paga en metálico, lo lógico es que vayamos todos evolucionando la transferencia, pero puede haber algún pago en metálico todavía en alguna organización. Esto dijo en la televisión vasca. La pregunta era fácil y directa, pero no la contestó. En la propia sesión de control al gobierno del miércoles, Sánchez, en una de sus intervenciones a Alberto Núñez Feijóo, le incitó, le recomendó leer en concreto una página de ese informe de la Guardia Civil del viernes pasado. Era la página 28, donde, según el presidente del gobierno, la Guardia Civil asegura que no hay financiación irregular en el partido. Con todos los ríos de tinta que han vertido sobre la supuesta financiación irregular del Partido Socialista, y luego llega la Guardia Civil, léase la página 28 del informe y verá que sus acusaciones son absolutamente falsas. Sánchez se refirió a esa página concreta porque, según su criterio, demostraría que la Guardia Civil exculpa al PSOE de cualquier indicio de financiación irregular. Así que, Manuel, si te parece, vamos a ver qué dice la página 28 brevemente, porque el párrafo al que Sánchez hace referencia es donde pone que se aprecia correspondencia entre la información aportada por el Partido Socialista, que ha indicado que mientras Ábalos pertenecía a este grupo parlamentario, sus retribuciones provenientes del Congreso eran ingresadas en cuentas bancarias de este partido. Lo que explica el informe es que el Congreso de los Diputados ingresaba al PSOE el sueldo de Ábalos como diputado que era, y luego el PSOE se lo abonaba a José Luis Ábalos. De aquí Sánchez entiende que la Guardia Civil demuestra que no hubo financiación ilegal del PSOE. Pero la realidad es que ese párrafo se refiere a las cuentas del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, no a las cuentas del Partido Socialista. Además, la página relevante no es esa página 28 que dice Pedro Sánchez, sino más adelante, en el informe, en la página 118, porque ahí se habla de los sobres con dinero en efectivo sin justificar que recibía Ábalos del partido. Sea como sea, tal y como adelantado de Objective, esta semana el cerco judicial se está estrechando cada vez más sobre José Luis Ábalos y también sobre Koldo García, porque cabe recordar que van a declarar el 15 y el 16 de octubre. Primero lo hará Ábalos, luego Koldo, e incluso se habla de que podría incluso entrar en prisión provisional. Vamos a conocer todos los detalles. Jefe de tribunales de esta Casa de Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El magistrado del Tribunal Supremo que investiga la trama Koldo, Leopoldo Puente, ha citado de nuevo a declarar como investigados al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García para los próximos 15 y 16 de octubre. Todo ello tras recibir el último informe patrimonial sobre el propio Ábalos elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que no se puede descartar que tras las declaraciones de Ábalos y Koldo, el magistrado Leopoldo Puente acuerde la celebración de una vistilla para endurecer sus medidas cautelares, tal y como recoge el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Recordamos que el magistrado ya acordó hace meses la prohibición para ambos de salida del país, retirada del pasaporte y comparecencias periódicas en sede judicial. En la vistilla, las partes personadas en la causa se posicionan respecto a las medidas que se deben aplicar a los investigados para restringir su libertad, todo ello con el objetivo de garantizar que
los investigados no se sustraigan a la acción de la justicia. Las mismas fuentes consultadas subrayan que la Fiscalía Anticorrupción de Alejandro Luzón tendrá la libertad o la prisión provisional de Ábalos y de Koldo en sus manos. Si Luzón considera que del nuevo informe de la UCO se puede concluir riesgo de destrucción de pruebas o de fuga, podría solicitar prisión provisional. En el caso de que la Fiscalía lo solicite, previsiblemente el magistrado Leopoldo Puente lo acuerde, tal y como sucedió el pasado mes de junio con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Es decir, el futuro judicial de Ábalos y Koldo está en manos de Luzón. Bueno, pues Ábalos y Koldo y Ábalos, pues en unos días van a acudir una vez más ante los tribunales a declarar. ¿Por qué? Porque la justicia observa que hay indicios más que de sobra sobre la financiación ilegal del Partido Socialista, con ese trasiego de sobres en metálico. Precisamente para analizar esta cuestión contamos, como siempre, con la firma acertadísima y siempre personalísima de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Pues aquí estamos repasando la actualidad de la semana que ha dado mucho de sí. Y en este caso concreto, Carlos, el tema de la financiación ilegal del PSOE, la verdad es que hay indicios más que de sobra, ¿no? Bueno, sobre todo que estamos asistiendo a una discusión que desde mi punto de vista es que es absolutamente ridícula. O sea, ver a un presidente del gobierno pelear y decir, bueno, sí, hubo dinero, sí, hubo trama, sí, hubo comisiones, pero os juro que no pasaba por dentro del partido, sino que lo hacía por fuera. Y dices, ¿esta es la gran discusión? ¿En serio? O sea, a mí particularmente el que haya pasado por dentro del partido y haya dejado una parte de lo que estaban robando dentro, es decir, en la caja del partido, es que me importa un soberano comino. O sea, lo que es evidente es que una cúpula presidencial y una cúpula de partido, una cúpula orgánica, estaban llevando ese dinero. Entonces, a partir de ese momento, que dejaban más o menos para el Partido Socialista, pues nada, pues que se apañen entre ellos, ¿no? Ahora, más allá de esa discusión, que me parece totalmente estéril, hay una cosa que es obvia, y es que no es que haya indicios, es que hay indicios a toneladas de financiación ilegal del Partido Socialista, por mucho que sigan diciendo esa cosa ridícula de léanse ustedes la página 28 del informe. Ese informe al que aluden tiene prácticamente 300 páginas más todos los anexos, que no me atrevo ni a hacer una estimación del peso que tienen, porque es que es una auténtica barbaridad, y digo peso porque son gigas y gigas. Entonces, a mí esta historia de no hay indicios, porque la página 28... La famosa página 28 lo único que decía es que, cotejados los ingresos declarados por José Luis Ábalos, sumaban lo que sumaban, los declarados, no los de la contabilidad B. Bueno, pues vamos con las pruebas sobre la contabilidad B. Vamos a ver, han aparecido sobres con dinero, con el sello del Partido Socialista y todo un lenguaje basado en chistorras, lechugas, soles, folios, etcétera. Eso está ya más que comprobado que efectivamente se correspondía con dinero. Por los famosos cálculos, 2.000 chistorras igual a un M, tiene que ser 2.000 por 500, pues ya me dirán ustedes qué hay que tenga 500 aparte de un billete. Y luego porque en otra de las partes de los informes aparece, en unas ocasiones lo denominan como chistorras y en otras ocasiones lo denominan como morados. Aparte de alusiones directas a tienes que cambiar las chistorras, tenían localizada, de hecho, una especie de carnicería, una especie de charcutería dentro de un supermercado en un pueblo de Navarra, en Sant Esteban, donde hacían el cambio. ¿Qué cambiaban? ¿Las chistorras por chorizos? Bien. Venga, segunda prueba obvia y evidente, tenían pagos sistemáticos que vulneraban los límites de la ley antiblanqueo y no activaron ningún control. Estaban pagando sobres de 2.800, 2.900, 4.500 y la norma antes de 2021 marcaba un límite máximo de 2.500 euros en pago en metálico y después marcaba un límite de 1.000 euros. Nunca jamás activaron los límites antiblanqueo. La única forma de no activar los límites antiblanqueo es que esté en contabilidad B y por tanto no había ningún control. Vamos, traducido, que no se comprobaba nada porque no había nada que comprobar porque era B. 2 secretarias con conversaciones captadas repartiendo el dinero en fajos y sobres y pidiendo a los cargos que por favor cobraran pronto porque, frase textual, no les gustaba tener tanto dinero en los cajones. Hombre, me da que es bastante representativa la frase y el hallazgo de la UCO. Cuarta prueba, pagos crecientes en las fechas de las elecciones. El famoso 2.000 chistorras igual a un M ocurre a un mes de las elecciones de Pedro Sánchez, las primeras que gana abril del 19 en las generales. Pagos que no tienen cotejo en la contabilidad oficial. Ha cruzado los datos con la contabilidad oficial y no aparecen pagos. En el caso, por ejemplo, de Ábalos, 95.000 euros. Y además coinciden justo con los años de máximo esplendor de los negocios turbios, en concreto con 2020, con el tema de las mascarillas.
Santos Cerdán, 21 sobres cobró. Cuando justo después de llegar al cargo que tenía Ábalos. Cuando quitan a Ábalos y ponen a Santos Cerdán, es justo cuando recibe los 21 sobres todos seguiditos. 2 bolsas de dinero entrando en Ferraz, cada una de ellas por valor de 45.000 euros, en metálico, en fajos. Pero ¿quién mueve bolsas de la compra con 45.000 euros? Está denunciado y confirmada la testifical en sede judicial. Pagos desde Venezuela por valor de 250 millones de dólares en petróleo, que el destino, según ha declarado ya Víctor de Aldama, era para toda la Internacional Socialista, pero pasando por España. Si eso no es financiación ilegal, de verdad que yo soy pivo de la NBA. Pagos con petróleo, repito, para que Sánchez, cuidado con el objetivo, alcanzara la presidencia de la Internacional Socialista. Bueno, pues eso ocurrió en noviembre del 22. Pagos en fajos para los gastos de Ábalos en el parador de Teruel. ¿Desde cuándo un partido paga las juergas con prostitutas en un parador? Comisiones en obras públicas presuntamente amañadas que el propio juez ha estimado por un valor de 5 millones de euros y que hasta este momento no se sabe dónde están. Si no se sabe dónde están después de cotejar la contabilidad oficial de cada uno de ellos, es decir, de los actores y del partido, significa que o está en una contabilidad B o está en el exterior. Rutas de dinero a República Dominicana comandadas por los García Izaguirre, por Koldo y por Joseba, su hermano, que casualmente son los más cercanos a los que mandaban los sobres y a los que recibían los sobres. Conversaciones con empresarios hablando, y estoy pensando en José Ruz, Levantina, en los que hablaban de pagos a espaldas del partido, era la expresión literal que utilizaban, y hablaban de distintas ganaderías que aportaban. A eso en mi pueblo le llamamos financiación B. Una bronca de Santos Cerdán a Ábalos captada por la UCO por llevarse dinero con otras empresas que no contribuían y que lo hacían, repito, vuelven a utilizar la expresión, a espaldas del partido. Si hay pagos a espaldas del partido, es que hay pagos por delante del partido, es decir, B y A. Una gerente encargada de cobrar el impuesto, captada la conversación también, se llama Ana María Fuentes, acaba de ser reforzada y blindada por Pedro Sánchez. Le pedía cobrar el impuesto, era la expresión que utilizaba, al que repartía las obras. A Herrero, a Javier Herrero, el responsable, director general de carreteras. Otro gerente, Mariano Moreno, sacado de urgencia en el momento en el que se destituye a Ábalos del ministerio y que, para pagarle bien el silencio, acaba en ENUSA, Empresa Nacional del Uranio. Según dijo él mismo, no tenía ni idea de lo que era el uranio. Bien, ¿sabéis el sueldo? 245.000 euros, no ha vuelto a hablar. Prostitutas colocadas en puestos públicos con conocimientos de todos y de las que nadie se quejaba y a las cuales se pagaba con anotaciones que pasaban por el partido. ¿Cómo se puede hacer esto? A menos que te tengas que callar, porque resulta que los que estaban pidiendo los pagos a las prostitutas eran casualmente los que llenaban la caja de tu partido. Una auditoría interna que no se enteró ni de los enchufes, ni de las prostitutas, ni de los contratos de las mascarillas, ni del petróleo, ni de los sobres, ni de nada, pero que en estos momentos, en declaración expresa suya, ya no se atreve a decir que no haya una caja B. Y por último, un presidente que defendió contra viento y marea a Santos Cerdán hasta el último minuto. Quizás porque Santos Cerdán tiene toda la información. Yo, sinceramente, salir a la opinión pública a decir que con esta batería no hay indicios de financiación ilegal es para hacérselo mirar. Ahí están los datos, ahí están los indicios. Partido Socialista Obrero Español, PSOE, calienta que sales. Todo apunta a que efectivamente el partido será imputado muy posiblemente como persona jurídica por financiación ilegal. Estaremos muy pendientes de esa declaración de Ábalos y Koldo en los tribunales la próxima semana, pero desde luego la investigación hasta la fecha, tal y como acabas de explicar, Carlos, es muy contundente al respecto. Hay indicios de sobra sobre la financiación ilegal del partido. Esto es limando las investigaciones para dejar fuera todo lo que no sea financiación ilegal. O sea, si lo hacemos sobre todos los indicios de movimientos económicos, robo, comisiones y demás, es para estar 3 días seguidos sin parar. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Te escuchamos de lunes a viernes en la noche de Cuesta. Fuerte abrazo, Carlos. Hasta luego. Un abrazo enorme. Bueno, llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia. Pero antes, una recomendación. ¿Eres autónomo? ¿Tienes una empresa con 0, 1 o 2 trabajadores? Consigue un ordenador nuevo y una web profesional por 0 euros. Sí, por 0 euros, sin adelantar ni un solo euro. Si llevas más de 6 meses de actividad y estás al día con tus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social, lo tienes. Entra en ordenadorlibertad.es o llama al 699 090 675.